interesante la hematología que se produce en todo sistema. Es la enfermedad reumática por excelencia, ¿no? Es una enfermedad autoinmune por excelencia, en el cual la formación de los autoanticuerpos es el problema principal y la causa de todas las manifestaciones que presenta este tipo de pacientes. Esta es una enfermedad, como su nombre lo dice, sistémico. Por lo tanto, las manifestaciones pueden abarcar prácticamente cualquier órgano de nuestro sistema. Y por lo tanto, al tener diversas manifestaciones, el curso del mismo y el pronóstico van a ser completamente variables. No hay un solo paciente igual con lupus, sin lugar a dudas. No hay paciente igual, puede haber pacientes con lupus muy leve o lupus muy severo. Inclusive puede haber una mortalidad, y de hecho hay una mortalidad incrementada, no solo por la enfermedad en sí, sino por las complicaciones que conlleva el mismo. Es una enfermedad relativamente poco frecuente, es la prevalencia en Estados Unidos alrededor de 15 por 100.000, la incidencia un poco menor evidentemente, y como sabemos es una enfermedad que se presenta principalmente en personas jóvenes, ¿no? Y como ya sabemos, al predominio de mujeres, la relación 9:10:1, eso es prácticamente invariable en todas las poblaciones a nivel mundial. La mortalidad definitivamente está incrementada en esta enfermedad, y esta mortalidad es distinta dependiendo del tiempo de enfermedad, ¿no? Usualmente dentro del primer año la mortalidad ocurre tanto por la enfermedad como complicaciones infecciosas, y en etapas más avanzadas, o en todo caso con más tiempo de enfermedad, el problema principal es la mortalidad por eventos cardiovasculares, ¿no? Fundamentalmente infarto agudo de miocardio y accidente cerebrovascular. Esta mortalidad ha ido mejorando en el tiempo, ¿no? Se decía porque hacia los años 50 menos del 50% sobrevivían a 5 años, y actualmente eso ya no ha variado. Más o menos alrededor del 85% de pacientes sobreviven a 10 años. Entonces, esta mejoría de la sobrevida de los pacientes en el tiempo ha sido debido a diversos factores. Uno de ellos, por ejemplo, es la aparición de los antibióticos, ¿no? A fines de los años 40, e inicio de los 50, y número 2, por un reconocimiento más temprano de la enfermedad y un tratamiento también más temprano, y una menor posibilidad, por lo tanto, de tanto reactivación de la enfermedad como enfermedad más severa. Es una enfermedad como cualquiera de las autoinmunes de causa desconocida, ¿no? Se considera que tiene que haber un fondo genético de todas maneras para el desarrollo de la enfermedad. Vamos a ver en qué consiste esto, y tiene que haber también de todas maneras factores ambientales, ¿no? Y eso es lo que indica este gráfico, ¿no? Probablemente la radiación ultravioleta juegue un papel muy importante en la aparición de la enfermedad. Sin embargo, hay otras posibilidades, ¿no? Infecciones virales, ¿no? Retrovirales, por ejemplo. Algunos han asociado al virus del Epstein-Barr como un factor desencadenante del proceso autoinmune, pero la verdad es que realmente hasta el momento no se conoce qué es lo que ocurre. En todo caso, se comienzan a formar autoanticuerpos en la fase preclínica, y en la fase clínica esos autoanticuerpos van a desencadenar formación de complejos inmunes, activación de cascada de complemento y el proceso inflamatorio que conlleva al mismo.
El otro punto importante es que en el tiempo las reactivaciones, lo que se llama en inglés los flares, ¿no? Es la característica, digamos, más importante del curso de la enfermedad, ¿no? La enfermedad tiene periodos de quiescencia, periodos asintomáticos y periodos de reactivación. No es como, por ejemplo, en la artritis reumatoide, que es una enfermedad más constante, ¿no? En el cual el proceso inflamatorio está ahí, permanece y va ocurriendo el daño articular. En esta enfermedad se presentan periodos de actividad, periodos de remisión, inactividad. Y estos periodos de actividad pueden ir condicionando daño, ¿no? Y este daño influye definitivamente también en la sobrevida. Y el daño ocurre tanto por la enfermedad como por los tratamientos que se administran. Y como habíamos mencionado también, las infecciones juegan un papel importante en el proceso de vida del paciente, porque hay un incremento en el riesgo de infecciones tanto por la enfermedad como por el tratamiento. Y el otro punto también importante es la arteriosclerosis, que es un evento que ocurre inclusive a temprana edad. No es infrecuente encontrar, por ejemplo, mujeres jóvenes, 30, 40 años, que acuden a emergencia por un dolor torácico tipo opresivo a nivel precordial, y un médico no informado pueda soslayar el síntoma, y realmente el paciente viene por un cuadro de infarto agudo de miocardio, ¿no? ¿Quién va a pensar pues, que una mujer de 40 años vaya a tener este tipo de problema, ¿no? En una persona normal, obviamente no. Pero en el lupus, de hecho, la arteriosclerosis acelerada es un problema que siempre debemos de considerar. Y adicionalmente las neoplasias, que también son más frecuentes en el lupus, fundamentalmente las neoplasias de estirpe linfoide, fundamentalmente los linfomas no Hodgkin. Entonces hay factores genéticos que sin duda forman parte del proceso, pero factores ambientales, había mencionado, la luz solar. Es claro también, por ejemplo, el famoso lupus inducido por drogas, en el cual hay un cuadro clínico sugestivo de lupus. Puede el paciente presentar fiebre, artralgias, puede haber inclusive hasta serositis, con presencia de ANA positivo ante la exposición a un determinado medicamento, usualmente, por ejemplo, hidralazina, procainamida, pero también, por ejemplo, se ha descrito como isoniazida y otro tipo de medicamentos, ¿no? Y se quita el agente, la droga, y el proceso desaparece. O sea, de hecho, hay factores ambientales que condicionan la aparición de esta enfermedad. Factores hormonales, sin lugar a dudas, en modelos animales se ha mostrado claramente el efecto de los estrógenos. Sin embargo, esto no ha sido posible definirlo claramente en nosotros, en los seres humanos. Esto es lo que les estaba mencionando, ¿no? Diversos tipos de medicamentos que pueden producir manifestaciones compatibles con lupus, con presencia de anticuerpos antihistamínicos positivos, en el cual desaparecen los síntomas al retirarse el tratamiento que lo condicionó. Y esto va con respecto a la genética, ¿no? La concordancia de gemelos homocigotos puede ser tan alta como el 57%, ¿no? Eso quiere decir de que si un gemelo monocigoto tiene lupus, el otro gemelo tiene la posibilidad de tener también lupus hasta en un 57%, ¿no? Entonces hay definitivamente una carga genética importante. Y vemos que es distinto en gemelos dicigotos, el porcentaje, la concordancia es definitivamente menor. La transmisión padre-hijo también es baja, también es similar a la concordancia con gemelos dicigotos. Y de hecho también existen diferencias étnicas en la presentación de la enfermedad.
La característica principal desde el punto de vista serológico, como sabemos, es la presencia de anticuerpos antinucleares, ¿no? Pero, como ya sabemos, el DNA no es inmunogénico. O sea, ustedes no van a encontrar DNA circulante en el organismo, ¿no? Entonces, realmente digamos, la estructura contra la cual va dirigida los anticuerpos es contra más bien esta molécula que se llama nucleosoma, que es un conjunto tanto de ácidos nucleicos con proteínas, fundamentalmente histonas. Entonces, ¿cómo es el mecanismo digamos, de daño en el lupus? Hay un agente externo que desencadena el proceso de la enfermedad sobre la base de una persona con predisposición genética, ¿no? Esto se piensa de que puede, a nivel, por ejemplo, de piel, condicionar formación de células apoptóticas por la exposición a radiación ultravioleta, ¿no? Y estas células apoptóticas, que normalmente son eliminadas del tejido, en vez de ser fagocitadas y eliminadas, puede ocurrir un fenómeno de defecto en la fagocitosis, y este defecto en la fagocitosis hace que los macrófagos presenten a los antígenos intracelulares, en este caso serían los nucleosomas. Entonces, esta activación de los macrófagos produce mayor formación de interferón, y este interferón actúa y activa los linfocitos B. Adicionalmente, las células dendríticas, que son lo que se llaman las células presentadoras profesionales, van a activar también a los linfocitos T. Estos linfocitos T activos activan a los linfocitos B y se forman los autoanticuerpos. La formación de complejos inmunes con respecto adicionalmente a esta formación de autoanticuerpos, va a desencadenar la activación de la cascada de complemento y va a producir a finales el proceso inflamatorio y el daño. Entonces, teniendo en cuenta estos aspectos, se han probado diversas terapéuticas que van dirigidas, uno, a depletar la población de linfocitos B, fundamentalmente la terapia monoclonal anti-CD20, por ejemplo, pero también hay terapias que van dirigidas a inhibir la activación de los linfocitos B a través de la inhibición de la actividad de los linfocitos T, por ejemplo, terapias biológicas como el abatacept, o inhibir el factor de activación de linfocitos B, ¿no? A través de algunos también terapias monoclonales. Se ha probado uno que se llama el tabalumab. Hay otro tipo de también terapias biológicas que se están probando justamente para bloquear este proceso de actividad de la enfermedad. Okay. Muy bien. Al ser el lupus una enfermedad con manifestaciones sistémicas, de hecho las manifestaciones sistémicas son la característica más frecuente desde el punto de vista clínico. Teniendo en cuenta de que esta es una enfermedad que no tiene una característica patognomónica de la enfermedad, ¿no? Se han propuesto diversos criterios de clasificación que han sido extendidamente usados como criterios de diagnóstico, pero no son realmente criterios de diagnóstico, porque lo que hacen estos criterios de clasificación es evaluar características de la enfermedad que sean tanto específicas como sensibles, ¿no? Y darnos más o menos un balance de una buena especificidad y una buena sensibilidad para clasificar a un paciente con más probabilidad de que tenga esta enfermedad.
Pero hay que tener presente de que reunir los criterios de clasificación no implica necesariamente que ese paciente tenga la enfermedad. Puede haber otras enfermedades que pueden también cumplir criterios de clasificación. Entonces lo que les voy a mostrar ahorita es cómo ha ido cómo ha ido variando estos criterios de clasificación en el tiempo. El primero fue del año 71, incluye una serie de variables, y como ustedes van a ver, los siguientes que fueron del año 82, modificados en el año 97, ya no consideraban algunas, y en las últimas del 2012 vuelven a considerar algunas de ellas. Entonces, las que permanecen es el RAS, el tipo RAS, ganas de mariposa, leucodipoide. Acá considerada en el año 71 fenómeno de Raynaud, alopecia, fotosensibilidad sigue siendo considerada, úlceras orales, nasofaringes también, artritis sin deformidad. Esto ha sido modificado evidentemente porque los pacientes con lupus también pueden tener deformidad, fundamentalmente la artropatía de Yakult, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? Acá consideran, por ejemplo, proteinúria mayor de 3.5 gramos, etcétera. Y los criterios de clasificación en 82 modificados en el año 97, ¿no? Se mantenía estos criterios, Resmalar, leucodipoide, pero desaparecen, ¿no? Desaparece la alopecia, desaparece el fenómeno de Raynaud, se mantienen úlceras orales, la artritis la define ya más claramente como no erosiva de lomas, articulaciones periféricas, o también artropatía, que es una forma deformante. Se mantiene la serositis, se mantiene el compromiso renal, pero la diferencia del año 71 lo consideraba más de 0,5 y no más de 3,5, que esto es pues fundamentalmente el síndrome nefrótico. Y evidentemente no todos los pacientes con lupus hacen síndrome nefrótico. Entonces redujeron el corte de proteinuria para que esta característica sea más sensible y puedan ingresar más pacientes y puedan ser clasificados con esta enfermedad. Neurológico, convulsiones y osicosis. Tener presente de que acá solamente están considerando dos manifestaciones neurológicas de la enfermedad, cuando hay una serie de manifestaciones neurológicas que pueden presentarse en el lupus. Puede ocurrir polineuropatía, mononeuritis múltiple, mononeuropatía, plexopatía, síndrome de Guillain-Barré, mielitis transversa, vasculitis cerebral, accidente cerebrovascular, meningitis aséptica, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Okay? Entonces, hay una serie de manifestaciones neurológicas que no son consideradas en estos criterios del año 82, modificadas en 97. Compromiso hematológico, leucopenia, se mantiene, ¿no? Trombocitopenia igual, anemia hemolítica se mantiene, y definen, aparte de leucopenia menos de 4.000, linfopenia menos de 1.500, con autoanticuerpos, anticardiolipina y anticoagulante lúpico. Eso fue agregado en el año 97, anti-SM, anti-DNA y ANA positivo. Y los últimos criterios del año 2012 tienen como ventajas menor cantidad de falsos positivos, mayor sensibilidad, ¿no? Hasta un 94% de sensibilidad, y especificidad similar. Nuevamente, 4 de los criterios debe estar siendo por lo menos uno clínico y uno inmunológico, o biopsia renal positiva con ano anti-DNA presente. O sea, es suficiente tener una biopsia renal característica del lupus asociada a presencia de anticuerpos antinucleares sin necesidad de otro tipo de manifestaciones para clasificar a un paciente como lúpico. No necesariamente tiene que tener 4 criterios. Y en estos criterios de clasificación del 2012 nuevamente consideran a la alopecia. Y miren, la especificidad de la alopecia
es del casi 96%, ¿no? O sea, la característica de la alopecia en el lupus, ¿no? Un cabello delgado, casi como de bebé, ¿no? De mala implantación, alopecia usualmente difusa, ¿no? Aunque puede ser también hecho en parches, ¿no? Cabello quebradizo, ¿no? Es bastante característico en el lupus, pero vemos que tiene una sensibilidad baja. O sea, eso significa pues de que digamos un porcentaje relativamente pequeño de pacientes tiene esta característica del cabello del lupus. El rash discoide es también bastante específico, ¿no? O sea, cuando uno ve el tipo de alopecia, ¿no? Es difícil que otra entidad pueda dar ese tipo de alopecia, ¿no? A eso se refiere con respecto a la especificidad. Igual el rash discoide es bastante difícil que sea otra entidad que no sea el rash discoide. Pero miren los anticuerpos antinucleares. Tienen una especificidad de menos del 50% y una sensibilidad sí importante, ¿no? 96, casi 97% de sensibilidad. Eso significa de que un porcentaje importante de pacientes tienen anticuerpos antinucleares positivos, ¿no? Entonces se considera que aproximadamente, ¿no? En la mayoría de las poblaciones el 95% de pacientes con lupus son ANA positivos, pero es poco específico. Eso significa de que hay un montón de enfermedades que nos puede dar también ANA positivo, ¿no? Infecciones, neoplasias, otras enfermedades autoinmunes, ¿no? Infecciones bacterianas, infecciones virales, ¿no? Y eso tenemos que tenerlo muy presente, ¿no? La positividad de anticuerpos no implica necesariamente que un paciente tenga la enfermedad. Pero vayamos a este anticuerpo anti-ESN. Tiene una especificidad casi del 99%. Eso significa de que prácticamente no existe ninguna otra enfermedad que nos dé anti-ESN positivo, ¿no? Entonces se dice de que un paciente con características de lupus que tenga anti-ESN positivo tiene lupus hasta que se demuestre lo contrario. Pero digamos que la sensibilidad es baja, o sea, hay un escaso porcentaje de pacientes con lupus que tienen anti-ESN positivo, ¿no? Más o menos de alrededor del 30% o menos tienen anti-ESN positivo. ¿Ok? Entonces, estos los criterios de clasificación van manejando, ¿no? Sensibilidad con especificidad. ¿Ok? Entonces, no son criterios diagnósticos. No son criterios diagnósticos. Son criterios para clasificar a un paciente. En la práctica se usa como criterio de diagnóstico, sí, pero es un error descartar un diagnóstico porque no cumple criterios. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son los criterios clínicos? Lupus cutáneo agudo. Y miren, amplía el espectro de compromiso cutáneo que hay en esta enfermedad. No solamente el rash malar, el rash discoide, que era de los criterios anteriores, ¿no? Consideran otros criterios: rash malar, lupus buloso, rash maculopapular, etcétera, etcétera. Lupus cutáneo subagudo, que es la segunda forma de formas específicas de compromiso cutáneo, y lupus cutáneo crónico, que es la tercera forma específica, que incluye una serie de entidades clínicas, como ustedes están viendo, y dentro de las formas específicas, fundamentalmente el rash discoide, ¿no? Entonces hay una serie de manifestaciones o de manifestaciones cutáneas
que se pueden presentar en esta enfermedad, no solamente el RAS malar, el RAS discoide, y ya está. Úlceras orales o nasales se mantiene igual, alopecia, como les había mencionado, no cicatrizal, artritis se mantiene igual, celositis también se mantiene igual, compromiso renal se mantiene igual, compromiso neurológico solamente consideraban estas dos, pero ahora también consideramos neuritis múltiple, mielitis, neuritis craneal periférica, anemia hemolítica se mantiene, leucopenia menos de 4.000 se mantiene, y la linfopenia menos de 1.000, ¿no? En anterior se consideraba 1.500 y se coloca menos de 1.000 para ser más específicos, ¿no? Criterios inmunológicos, lo ya conocido, ANA positivo, anti-DNA, anti-ACM, los anticuerpos antifosfolipídicos, complementos deberán considerarlos que no estaban considerados en los del año 82, y el test de PUMS que tampoco había sido considerado ya previamente. Bien, hay una serie de patrones de anticuerpos antinucleares, y esto es lo que le mencionaba con respecto a lo de la linfopenia, ¿no? La especificidad de una linfopenia menos de 1.000 es claramente mayor que menos de 1.500, ¿no? Y por eso se escogió el corte de menos de 1.000, ¿no? Okay. Entonces, tenemos un paciente con un cuadro clínico sugestivo de lupus, le pedimos exámenes, le hacemos exámenes de anticuerpos antinucleares, y hay diversos patrones que pueden ser reportados, ¿no? Los principales: el homogéneo, el moteado, el periférico y el nucleolar, ¿no? Esos son los patrones principales, ¿no? El periférico es bastante específico de lupus y se presenta usualmente en pacientes que tienen nefritis lúpica. El homogéneo, que es el más frecuente y también el más inespecífico, porque se puede presentar en cualquier otra entidad. El moteado, más específico que el homogéneo definitivamente, pero que se puede asociar a otras enfermedades, como por ejemplo el síndrome de Sjögren's. Es usual encontrar patrón moteado de anticuerpos antinucleares en el síndrome de Sjögren primario, por ejemplo, ¿no? Y el patrón nucleolar, que se puede presentar en lupus, pero es más frecuente en la esclerosis sistémica. Muy bien. Entonces, sospechamos de un paciente que tenga diagnóstico de lupus, le pedimos algunas pruebas de laboratorio, y las pruebas de laboratorio usuales, lo más frecuente, pues un hemograma, un examen de orina, ¿no? Tratante de fase aguda, velocidad de sedimentación, proteína C reactiva. Le pedimos autoanticuerpos, fundamentalmente anticuerpos antinucleares, anticuerpos anti-DNA de doble cadena y anticuerpos extractables nucleares. Un par de palabras con respecto a anticuerpos antinucleares. Los anticuerpos antinucleares se presentan alrededor del 5% de la población. Los anticuerpos antinucleares, como hemos mencionado, son inespecíficos. Diversas enfermedades, por ejemplo, la tuberculosis, citomegalovirus, Epstein-Barr, parvovirus, hepatitis B, hepatitis C, HIV, etcétera, etcétera, ¿no? Nos pueden dar positividad de anticuerpos antinucleares. Otras enfermedades autoinmunes, artritis reumatoide, Sjögren, esclerosis sistémica, etcétera, etcétera, también nos pueden dar estos resultados positivos. Neoplasias, fundamentalmente de estirpe linfoproliferativo, ¿no? Leucemia, linfoma, nos pueden dar anticuerpos positivos. Por lo tanto, insisto, la positividad de anticuerpos antinucleares no implica necesariamente que ese paciente tenga el diagnóstico de lupus. Nunca hagamos diagnósticos basados en pruebas de laboratorio. Anticuerpos anti-DNA, anticuerpos antinucleares son útiles fundamentalmente y exclusivamente
exclusivamente como ayuda al diagnóstico, no tiene ninguna utilidad para hacer seguimiento del paciente. O sea, podemos tener ANA positivo 1 sobre 1280 y tenemos en la siguiente evaluación 1 sobre 3600. Eso no significa que el paciente está peor. No tiene ninguna importancia la variación de los títulos de anticuerpos antinucleares. Tenemos resultado positivo, no tenemos que volver a pedir esa prueba. No hay ninguna necesidad, porque no nos va a dar ninguna información adicional. En cambio, anticuerpos anti-DNA de doble cadena sí son útiles tanto para diagnóstico como para evolución de enfermedad. Pacientes que tienen menores títulos, ¿no? Tienen títulos altos y los títulos se van reduciendo, es un parámetro adicional de evolución favorable de enfermedad, o sea, de disminución de actividad de enfermedad. Los anticuerpos anti-Smith son también exclusivamente para diagnóstico, no sirve para hacer seguimiento. Si son positivos, van a seguir siendo positivos usualmente. Los antígenos extractables nucleares, el anti-RO, el anti-LA, anti-RNP, el SL70, realmente se puede presentar una serie de autoanticuerpos. Dentro de estos, los extractables nucleares, ¿cuáles son los más importantes? El anti-RO y el anti-LA. Aparte de su asociación con síndrome de Sjögren, también estos anticuerpos, sobre todo los anti-RO, se asocian en mujeres con potencial de embarazo a que el producto, el feto, tenga un riesgo incrementado de bloqueo aurículo-ventricular de tercer grado. Entonces, esa es la importancia de estos anticuerpos. Si tenemos una mujer con lupus, 25 años, y dice: doctor, quiero embarazarme, quiero quedar embarazada, ok, señora, señorita, lo que fuera, tiene más de 6 meses como enfermedad en revisión, decimos: ok, proceda, ¿no? Siempre tratemos, hay que tratar de que el embarazo sea programado, ¿no? Y un embarazo programado implica que la paciente esté con la enfermedad estable. Entonces le decimos: ya, ok, entonces chequeamos los extractables y vemos que tiene RO positivo. Entonces en esa paciente lo que tenemos que hacer es un seguimiento, un monitoreo estricto del bienestar fetal y también obviamente de la conducción cardíaca del feto, para detectar en forma temprana la presencia del bloqueo. El consumo de complemento, como vemos, actualmente en los criterios del año 2012 sí se considera como parte de los criterios de clasificación y sirve adicionalmente también como evolución, para evolución. Pacientes con consumo de complemento y el complemento se va normalizando o se normaliza, también es un patrón adicional de evolución favorable de enfermedad. En el lupus hay una disociación de los reactantes de fase aguda, ¿no? Cuando la enfermedad está activa, se encuentra incrementos de velocidad de segmentación, pero la proteína C reactiva suele ser normal. Suele ser normal en el lupus. Normal o en todo caso ligeramente incrementada. Pero un paciente con lupus que tenga una proteína C reactiva de base normal y tengamos incremento de proteína C reactiva, debemos descartar un proceso infeccioso de por medio. Muchas veces puede ser difícil definir esto es actividad de enfermedad o hay una infección también, ¿no? Entonces la proteína C reactiva nos puede ayudar para esto.
El proteinograma electroforético, ¿para qué nos sirve? Fundamentalmente para ver cómo es la curva de las gamma globulinas, ¿no? Usualmente la curva de gamma globulinas sigue un patrón, ¿no? de hipergamma globulinemia policlonal con alfa 2 normal. Y perfil lipídico, pedirle a todo paciente con lupus sin lugar a dudas, porque como hemos mencionado, el lupus condiciona un riesgo incrementado de arteriosclerosis acelerada. Entonces, si detectamos dislipidemia, debemos de tratar dislipidemia, ¿no? Entonces, es un punto importante considerar siempre solicitar perfil lipídico a estos pacientes. Los síntomas generales son una característica extremadamente frecuente en los pacientes con lupus y similar también en pacientes con vasculitis sistémica primaria, ¿no? Entonces, se considera, miren, la fiebre es tan frecuente como hasta 97% de pacientes, la astenia, el malestar general, prácticamente todos los pacientes tienen esta manifestación como parte de la enfermedad, y la fiebre usualmente no es mayor de 38.5 grados, usualmente es no mayor de 38.5. Más de 38.5 descartemos infección, y de hecho todo paciente con lupus con fiebre, independientemente del grado, debemos hacer descarte de infección porque eso es un problema latente en este tipo de pacientes. Compromiso articular, de hecho lo más frecuente es la artritis, pero puede haber tendinitis, puede haber rupturas tendinosas, compromiso ligamentario, puede haber deformidades articulares, lo que llamamos la artropatía de Yakut, puede haber osteonecrosis, y la osteonecrosis puede ser debida tanto a la enfermedad como complicaciones del tratamiento, fundamentalmente los glucocorticoides. Puede haber compromiso muscular también, y como cualquier otra persona pues puede también tener fibromialgia, ¿no? Esta es la famosa artropatía de Yakut, ¿no? Un paciente con deformidades, como ustedes ven, deformaciones en cuello de cisne, desviación cubital, le piden al paciente que haga puño y hace puño totalmente. A diferencia de las deformidades que son irreductibles en la artritis reumatoide, ¿no? Se le toma una placa, y la placa, espacio articular conservado, subluxación nada más, sin mayor osteopenia, que es lo que uno esperaría ver si fuera un paciente con artritis reumatoide, por ejemplo, ¿no? Igual, tremendas deformidades, sin lesiones erosivas. Manifestaciones cutáneas, ya hemos visto, hay una variedad. Manifestaciones específicas, como ya hemos mencionado, lupus discoide, el lupus cutáneo agudo, el rash malar característico, ¿no? Pero también lesiones macrovasculares, y el lupus cutáneo subagudo, en sus dos variedades, la forma psoriasiforme, pápulo escamosa, y la forma anular. Y la forma sin específica, pues el resto de manifestaciones, ¿no? Puede haber lesiones tipo prurigo, puede haber urticaria, lesiones vesiculares, lesiones bulosas, ¿no? Etcétera, etcétera. Puede haber también, obviamente, vasculitis. El rash malar en el lupus, característicamente, se presenta con más frecuencia en personas de raza blanca. Característico, respeta el surco nasogeniano, ¿no? Y son lesiones que son inflamatorias, ¿no? Si uno toca la piel sana y toca la piel afectada, uno nota la diferencia de la textura de la piel,
lesiones de úlceras orales, puede presentarse en cualquier parte de la cavidad oral, tanto paladar duro como para paladar blando. Es más específico cuando se presenta en paladar blando. Lesiones discoides, que usualmente, pues, como ustedes ven, dejan lesiones cicatrizales, a diferencia de la forma aguda o subaguda, y es lo que le mencionaba de la alopecia, ¿no? Cabello como de bebé, muy delgadito, quebradizo, de mala implantación, y usualmente, pues, una alopecia, o sea, es bastante característica, ¿no? El video reticularis, ¿no?, que hay que diferenciarlo de la cutis marmorea. Lupus cutáneo subagudo, forma pápula escamosa, se parece mucho a la psoriasis, como ustedes ven ahí. Lesiones de panículo, o sea, una paniculitis lúpica. Lesiones tipo púrpura, ¿no?, y una vasculitis, ¿no? Ustedes ven, comparen el borde unguial, esto es normal, y vean cómo está este borde, ¿no? Es un borde edematoso y eritematoso. Además, ven acá ustedes lesiones tipo infarto, ¿no?, infarto periunguial, ¿no? Lupus cutáneo hipertrófico, que es un efecto verrucoso, ¿no? Lupus túmidos, son lesiones pápulo-eritematosas. Lupus pernio, que se localiza en zonas acrales usualmente, ¿no?, la nariz, el problema auricular. Compromiso renal. Hay 5 tipos, como ya sabemos. Hay 2 tipos de clasificación, la de la OMS y la de la Sociedad de Nefrología. Actualmente se usa fundamentalmente esta del año 2003 de la Sociedad de Nefrología Americana, ¿no?, en el cual considera el tipo 1 como la mesangial mínima, la 2 mesangial proliferativa, la 3 que es la forma focal, que es similar a lo de la OMS, la 4, la clase 4 difusa, igual, ¿no?, subclasificada como segmentario global, la membranosa síndrome, ¿no? Bastante similar, con la diferencia de que definen lesiones activas o crónicas, ¿no?, y si es la forma difusa, si son segmentarias o globales, ¿no? La diferencia entre la focal, proliferativa focal y proliferativa difusa va fundamentalmente en el porcentaje de glomérulos afectados y el porcentaje de glomérulo que está afectado, ¿no? Entonces, menos del 50% de glomérulos afectados y menos del 50% del glomérulo infiltrado con proliferación celular, ¿no?, define la forma focal. También es importante evaluar tanto índices de actividad, pero sobre todo los índices de cronicidad, porque estos últimos, los índices de cronicidad, nos van a dar el pronóstico renal, ¿no?, el pronóstico de sobrevida renal. El índice de cronicidad va de 0 a 12, eso lo reporta el patólogo, y un índice de cronicidad más de 4 nos condiciona un riesgo alto de insuficiencia renal terminal. La forma mesangial, como su nombre lo dice, puede haber proliferación de la matriz, puede haber proliferación de células mesangiales, pero no proliferación de células endoteliales o infiltrado leucocitario. En la proliferativa focal va a haber partes del glomérulo normales con partes proliferativas, como ustedes ven acá, y la forma difusa es, pues, claramente, pues, una disminución marcada del espacio de Bowman con proliferación global, ¿no? Puede ir asociado también con otro tipo de lesiones, como por ejemplo lesiones trombóticas a nivel de arterias renales.
y estas lesiones que se llaman de asas de alambre, que son bastante características de las lesiones proliferativas. Los trombos hialinos, que pueden asociarse también a tanto actividad, pero también pudiera estar en relación a síndrome antifosfolipídico asociado. Manifestaciones neuropsiquiátricas, ya habíamos adelantado, no solamente pues, convulsiones y psicosis, otros tipos de manifestaciones, como ya hemos también conversado, una serie de ellos. Cuando tenemos un paciente con lupus y presenta convulsiones, tenemos que hacerle sí o sí punción lumbar. ¿Por qué razón? Porque tenemos que descartar infección, ¿no? Y una de las infecciones que tenemos que descartar en un paciente con lupus, con compromiso del sistema nervioso central, es la criptococosis, ¿no? Entonces siempre solicitar, al hacer punción lumbar, aparte del recuento celular total diferencial, ¿no?, el bioquímico, hacer una tinción con tinta china, ¿no?, para descarte de criptococosis. Las lesiones de hiperseñal de tipo vasculitis no son realmente frecuentes en los grupos, ¿no? Cuando las manifestaciones del sistema nervioso central son difusas, usualmente las imágenes no